Ha llegado el verano y llegan las vacaciones, en donde nos divertimos, nos levantamos más tarde o para los aventureros que quieren disfrutar todo el día, se levantan más temprano. Y eso sí, más motivados que cuando van a trabajar o a la escuela. Aunque no quiero ser mala onda, pero todo lo que inicia tiene que terminar. Y tenemos que regresar al trabajo o a la escuela. Y aquí es en donde sentimos una sensación de agotamiento, apatía, bajo estado de ánimo. Y bueno, a este fenómeno se le dio el nombre de síndrome postvacacional. Quédense para saber más, algunas curiosidades y como siempre algunos tips para prevenir estas sensaciones después de unas bellas y bonitas vacaciones. Yo soy la psicóloga Elena del Pilar, entusiasta en compartir sobre cómo funciona nuestro cerebro y claro aprenderán un poco más de ustedes mismos. Juntos, ustedes y yo, hagamos sinapsis. Síganme en mi cuenta de Instagram, @sinapsis y más. Así que, comenzamos. Durante la era contemporánea, el trabajo como el concepto de productividad está más marcado en nuestra sociedad. Los problemas socioeconómicos y aunado a la reciente pandemia por la COVID-19 han aumentado significativamente los problemas de salud mental, como la ansiedad, dando pie a nuevos conceptos o retomando y complementando otros, integrando así lo que llamamos ahora como patologías psicosociales contemporáneas, como el acoso escolar o laboral, también conocido como bullying o mobbing, respectivamente, o el síndrome de estrés laboral o burnout. Cabe mencionar que estas patologías psicosociales contemporáneas no están en el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales o en el CIE-10, que son puntos clave para el diagnóstico, aunque esto no quita que sean conceptos actuales y con su respectiva investigación. Entre estas patologías psicosociales contemporáneas vamos a encontrar el síndrome de depresión postvacacional. Pero, ¿cómo es que nace este concepto de depresión o síndrome postvacacional? Tras diversos eventos recientes y el boom de información, es creíble que se piense que es un nuevo concepto. Pero, en realidad tiene más tiempo del que imaginamos. Se tiene registrado en la revista Psychoanalytic Review en 1955 el desarrollo de un nuevo concepto o teoría sobre lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, al que llamaron Post-Holiday o Holiday Syndrome, evento que ocurrió, o más bien ocurría, dentro de los días de Acción de Gracias, fueran antes y después de este evento, como también sucedía después del Año Nuevo, estando asociado al regreso tras una larga temporada de vacaciones, donde las personas referían sentirse tristes o desmotivadas por regresar a la rutina. En la actualidad, este concepto se ha ido comprendiendo y se ha ido identificando más efectos que suceden durante este padecimiento. Y no solo es un efecto de desmotivación o falta de ganas de ir al trabajo o a la escuela. Y aquí vamos a encontrar dos tipos de síntomas, psicológicos y físicos. Los síntomas psicológicos que se van a encontrar en la actualidad en el síndrome o depresión postvacacional es el decaimiento, este bajo estado de ánimo, apatía, falta de energía, ansiedad, tristeza porque ya pasaron esas vacaciones, percepción de no ser capaz de adaptarse al nuevo entorno laboral o regreso al entorno laboral, depresión, sensación de hastío. Y dentro de los síntomas físicos están las palpitaciones, sudoración, hiperventilación, taquicardias y hasta temblores. Estas sensaciones se han observado en mayor medida en aquellos empleados que no están satisfechos o no se sienten realizados con su trabajo, llegando incluso a suponer que es una obligación tener que volver a él, como en aquellos trabajadores que tienen una baja tolerancia a la frustración, que son menos resilientes. El cambio de situación que se vive al finalizar las vacaciones y recuperar esta normalidad resulta más complejo también para aquellos que no saben gestionar de forma eficaz los cambios. Así que, con esto previo y algunos síntomas que hemos identificado en este tipo de síndrome o depresión postvacacional, vamos a encontrar que el factor de recuperación
como de adaptación es una constante. Y cuando lo analizamos a profundidad, en realidad, ¿qué cree? Estamos hablando de que el síndrome postvacacional es en sí un tipo de trastorno adaptativo relacionado a factores de estrés agudo. Así es, y este tipo de trastorno adaptativo sí lo vamos a encontrar en el DSM-5, dentro de las áreas asociadas al estrés. Pero, ¿qué es el trastorno adaptativo? Bien, pues vamos a la siguiente parte. Cuando se analiza el síndrome o depresión postvacacional desde esta perspectiva de falta de adaptación, vamos a encontrar que no solo es un fenómeno que puede suceder después de las vacaciones, también lo vamos a encontrar dentro de ellas, como lo mencionaba en esta revista que va a identificar patrones o signos y síntomas relacionados a la depresión o fatiga en el post-holiday, donde durante el periodo vacacional de invierno pues estaban identificando este tipo de signos y síntomas relacionados a la depresión o a la ansiedad. Y aquí muchos se pueden sentir familiarizados porque podemos estar en un lugar en donde más queríamos estar, inclusive haciendo las cosas que deseabas realizar y no sentirte a gusto, o con esa sensación de relajación o diversión que deberías sentir, e incluso puedes llegar a padecer estrés por lo que conlleva todo el viaje. Cualquier cambio, como lo que es cambiar de un modo de trabajo al modo de vacaciones y viceversa, nos representa una adaptación conductual y mental, a lo que también vamos a llamar flexibilidad cognitiva, que es la capacidad que tenemos para cambiar de una conducta, estrategia o plan cuando se presenta un cambio u obstáculo. Y en este caso es pasar de un estado de tensión laboral de una rutina a estar un buen rato en la playa contemplando el mar. Pero, ¿qué es el trastorno de adaptación? ¿Y quién fue uno de los que designó este concepto? Bien, fue Hans Selle. Su nombre completo fue Hans-Uwe Bruno Selle, fisiólogo y médico austrohúngaro que posteriormente se naturalizó canadiense. Fue director del Instituto de Medicina y Cirugía Experimental de la Universidad de Montreal. Al trastorno adaptativo, él le llamó Síndrome General de Adaptación. Dentro de este concepto, él va a designar 3 estadios. 1. La fase de alarma. 2. La fase de resistencia. Y 3. La fase de agotamiento. En la primera fase es cuando nosotros vamos a percibir ese evento o situación estresante, donde nuestro cuerpo va a cambiar y va a tener una serie de reacciones fisiológicas como psicológicas, y esto nos hace sentir, por ejemplo, con este estado ansioso o con un estado de inquietud. A ello tenemos que agregarle síntomas que también se van a influir, como estos estímulos ambientales, ya pueda ser el ruido, el número de personas que nos podamos encontrar. Y bueno, el objetivo de este estrés o esta fase de alarma es la predisposición y bueno, enfrentarse a esta situación estresante. Como segunda fase es la fase de resistencia. Aquí es en donde en realidad pueden pasar 2 cosas, en donde te adaptas a la situación y tal vez escuchas mucho ruido, pero llega un proceso de habituación y logras estar en este ambiente tal vez muy ruidoso. O la otra, de que no hay una conciliación de la situación y obviamente esta negociación fracasa. Como tercero, llega esta fase de agotamiento, donde esta resistencia al cambio genera una serie de mecanismos que se vuelven cada vez más grandes. Por ejemplo, la colitis nerviosa o los grados o niveles de ansiedad cada vez más altos. Pero bueno, ¿cuáles podrían llegar a ser las causas o extras que nos hacen provocar esta sensación de falta de adaptación o relacionado a este proceso de trastorno de adaptación? Bueno, pues vamos a la siguiente parte. Pues ya hablamos de las características que tiene este trastorno adaptativo, qué
que va a ser parte de los fundamentos que va a llevar a cabo este síndrome o depresión postvacacional, pues ahora vamos a hablar sobre cómo prevenir, o más bien también cómo puede ser más llevadero esta sensación. Una de las más importantes es moderar nuestro consumo de alcohol. Así es. Sabemos que es una de las cosas que más se promueve, el consumo de alcohol. Tenemos el consumo de cerveza o la mixología, y hablamos del consumo desde muy temprano hasta muy tarde. No estoy hablando de que sea malo, sino que su exceso sí lo es. Y aquí también estamos hablando del consumo del tabaco. Otra de las áreas que se ha notado que hace que estos factores de trastornos de adaptación surjan con mayor fuerza es, en este caso, los gastos económicos, que principalmente aquellos que no son contemplados. El ruido o el exceso de ruido que tenemos luego en la calle o por los antros o por la música que llegan a poner inclusive en las albercas. Otra es el calor. El calor también tiene un gran efecto en nuestro cuerpo. Posiblemente algunos habrán escuchado que en la playa la vida es más sabrosa. Claro que sí, cuando sentimos esta sensación de calorcito, pues también estamos liberando una serie de sustancias en nuestro cerebro que nos hacen sentir felices, agradables, pero cuando ya ese calor es sofocante, ahí es en donde estos procesos de adaptación, por ejemplo, que nuestro cuerpo empieza a sudar mucho más que de lo que esperaríamos inclusive cuando estemos haciendo ejercicio. Y estos cambios bruscos de temperatura también puede llegar a afectar al mismo sistema, como también esta masificación de carreteras y playas que nos vamos a encontrar. Esto puede también ser un factor que hay que tomar en cuenta. Si tú crees que presentas este tipo de síndrome de adaptación o trastorno adaptativo, pues tal vez sea importante considerar el tipo de lugar al que estás acudiendo. Si es un lugar que hay mucha gente, tal vez no salir en horarios donde hay demasiada gente, o disfrutar lugares que tal vez puedan ser no tan de tanta gente o de tanta población o de turistas, para que puedas llevar a cabo o pueda ser un poco más llevadero estas vacaciones. Ahora, algo que también suele suceder con mucha frecuencia son estos cambios en la alimentación, porque pueden llegar a pasar de que hay un déficit en estos micronutrientes. Y también, hay que hablar de todo lo que sucede alrededor de las vacaciones, que pues pueden llegar a ser hasta las mismas intoxicaciones por andar comiendo pescadito o cualquier otro tipo de alimento que no está frecuente en tu dieta. Ahora, también tengo que reconocer que hay algo que sucede en nuestra sociedad, que es estar al pendiente del trabajo, que por ley dice que si estás de vacaciones, estás de vacaciones. Sin embargo, no es aplicado del todo al menos en mi país, en México, y donde la gente está demasiado al pendiente por esta sensación de productividad con la que inicié este podcast. Y obviamente genera estrés durante las vacaciones. Aquí uno de los tips para poder remediarlo es, por ejemplo, reservarte unos días al final de las vacaciones, o un día, si te es posible, nada más, y programar este regreso a la rutina con esta cierta antelación, para que no sientes que de golpe llegas de las vacaciones a el trabajo. Como, por ejemplo, comenzar a realizar ciertos ejercicios donde, ya tengas un programa de vuelta a casa y así iniciar este regreso al trabajo o escuela. Adaptar tus horarios de forma progresiva. Por ejemplo, si antes dormías durante tus vacaciones a las 12 de la noche y te levantabas a las 8, 9, 10 de la mañana, a la hora que tú gustes,
y cuando usualmente te levantas a las 6, 7 de la mañana, bueno, será bueno regresar a ese horario de forma previa. Como mantener una buena alimentación como hábitos saludables. Y también tomarse con calma la vuelta a la rutina. Eso es uno de los tips más importantes que les dejo el día de hoy. Y ahora, ¿qué creen? Hemos llegado a la sección de Entre Neuronas y la palabra escrita. En este caso les traigo el libro que se llama Tándem por María Barbal. En este caso es una historia sobre la felicidad y relacionado a este podcast o a este episodio que estoy hablando sobre estos momentos en el que no se nos dificulta estar en el momento presente cuando estamos trabajando, en el momento presente cuando estamos en las vacaciones y después cuando tenemos que regresar a ella. Así que este libro es bastante interesante porque nos va a hablar sobre la felicidad y sobre cómo es que a veces tenemos que llenarnos de estos momentos que tenemos que, y nos hace recordar un poco sobre la alegría de estar en este momento presente. Espero que sea un viaje maravilloso para ustedes. Esta historia trata sobre Elena y Armand, que son dos personas que tratan de disfrutar lo más que pueden este tiempo presente. Y bueno, espero que sea un viaje maravilloso para todos ustedes a través de este libro, en el caso de que algunos no hayan salido de vacaciones, pero que hayan disfrutado este hermoso y bonito podcast, que ya estamos de regreso en nuestra nueva sección de neuronas y la palabra escrita. Yo soy la psicóloga Elena del Pilar, entusiasta en compartir cómo funciona nuestro cerebro y claro, aprenderán un poco sobre ustedes mismos. Juntos ustedes y yo hagamos sinapsis. Síganme en mi cuenta de Instagram, @sinapsis y más. Y recuerden, ya también estamos en YouTube. Y me pueden mandar un mensaje, me pueden mandar un correo a psic.elpimoreno@gmail.com si ustedes tienen alguna duda o quieren saber un poquito más sobre qué es lo que yo realizo. Así que sin más, nos estamos viendo en el próximo episodio. Un gusto que me estén escuchando hasta este punto final. Hasta luego, bonito día. Bye. Y en el próximo episodio les estaré platicando sobre ¿qué es la resiliencia y qué tiene que ver con las ligas y la psicología? Nos vemos en el próximo episodio.